es un país lejano, milenario, misterioso, del que en realidad sabemos muy poco, aunque últimamente su presencia se siente cada vez más en el mundo. Para un peruano promedio, como tú o como yo, la conexión inmediata que establecemos con China es su comida, ¿no? El chifa. Pero hoy no vamos a hablar solamente del chifa, sino de los que nos trajeron el chifa. Hoy les voy a contar la historia de la inmigración china en el Perú. Desde mediados del siglo XIX, ciudadanos chinos llegaron a nuestro país con contratos de trabajo muy poco favorables para trabajar en las haciendas de la costa, en la extracción del guano y en la construcción de ferrocarriles. Poco a poco, y venciendo muchas dificultades, se fueron integrando a nuestra sociedad. Y hoy no podemos entender la cultura peruana sin el inmenso aporte de la cultura china. ¿Comenzamos? Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. El aporte cultural de China al mundo lo tenemos representado, como dicen, ¿de dónde viene la imprenta? ¿De dónde viene la pólvora? ¿De dónde viene la brújula? ¿De dónde viene el papel? Oye, ¿de dónde viene esa comida? Creo que el aporte es integral, la cultura del trabajo, la cultura del ahorro, el wok y el respeto a los ancestros, ¿no? Los chinos llegaron masivamente al Perú a mediados del siglo XIX. Pero antes de eso, en la época del virreinato, se conoció la presencia de algunos súbditos del Celeste Imperio en nuestro país. En el censo, en el padrón de indios de 1613 del Marqués de Montes Claros, está claramente delimitada la presencia tanto de inmigrantes asiáticos, que podían ser japoneses, sangleyes de Filipinas o chinos propiamente dichos, ¿no?, que vinieron aquí, y está registrado también en documentación que en la construcción del más antiguo monumento que tiene Lima, que es el puente de piedra que queda en el Jirón Trujillo, ¿no?, el puente que une Lima con el Rímac, participaron también personajes chinos, ¿no?, contratados para ser albañiles. Antes de que llegaran los chinos, llegaron sus objetos. Es así que desde el siglo XVI, cuando gobernaba China el emperador Wanli, llegaron al Perú vasijas de porcelana y prendas de seda. Estos cotizados productos arribaban a nuestro país vía comercio marítimo con Filipinas y el puerto mexicano de Acapulco. Culminado el virreinato y recién iniciada la República, a finales de la década de 1840, se produjo la primera inmigración organizada de chinos al Perú. El lejano país de la China pasaba por una crisis general que ocasionaba la salida de miles de sus habitantes. Fue una inmigración en donde las condiciones en China estaban dadas para que salgan, el cielo estaba movido. Palabra de Mao Zedong.
¿Y qué significaba esto? Que había habido la rebelión de Taiping, una rebelión con 20 millones, y había estado por ahí. Había habido las imposiciones inglesas en relación a querer que les abran los puertos, y eso fue la guerra del opio, que fueron 2 guerras del opio, ¿no? Hubo también las condiciones de las permanentes peleas entre los que son los putí y las jacá, puntí y jacá, grandes etnias, digamos, ¿no? El continente americano fue receptor de esa gran oleada inmigratoria. Inicialmente, los chinos viajaron hacinados y en frágiles embarcaciones. Esto mejoraría con el tiempo. Mejoró cuando cambiaron los barcos. Cambiaron cuando aparecieron los clipper. Los clipper eran menos anchos que los anteriores, entonces era más rápido. Y fueron creados sobre todo por la fiebre del oro en California, donde tenían que llevar de todo, entonces crearon esos clipper para ahí, pero también fueron utilizados para el tráfico de culíes, ¿no? Y uno de los clippers está hundido en el Callao. Desde 1847, Cuba, por entonces colonia española, importó decenas de miles de colonos chinos para trabajar en el campo. Los cubanos son los primeros que trajeron chinos para trabajar en las haciendas. Y entonces los peruanos vieron esto, se enteraron de este asunto, viajaron a Cuba, vieron cómo se hacía, ¿no es cierto?, el tráfico, y también hicieron un tráfico similar. Entonces se nombraba un agente peruano en Macao, que era de donde venían por la general, no necesariamente venían de Shanghái, pero se reunían en Macao para embarcarse, digamos, en el puerto de embarque, ¿no? Con la independencia se detuvo la importación de esclavos africanos al Perú. Debido a ello, el país comenzó a requerir mano de obra para el campo, especialmente en la costa. En la década de 1860, esta situación se agudizaría, debido a que se tuvo que atender la importante demanda de algodón de países como Estados Unidos. En medio de este panorama, los inmigrantes chinos parecían los más adecuados para reemplazar a la fuerza laboral esclava y reflotar así el alicaído sector agrícola peruano. Cuando en Estados Unidos hay la guerra de secesión, 1860, 1863, y no hay producción de algodón, entonces la producción nacional de algodón requerida por el mercado internacional también se comenzó a producir acá. Entonces necesitaban mano de obra y algo importante, modernización también de la agricultura. Durante el primer gobierno de Ramón Castilla se dio en 1849 una ley a favor de la inmigración extranjera, cuyo objeto era reactivar el sector agrícola que se encontraba abandonado debido a la falta de mano de obra. Esta ley favoreció a los empresarios Domingo Elías y Juan Rodríguez, porque a ellos se les otorgó en exclusividad el derecho de introducir inmigrantes durante los primeros 4 años de vigencia de la misma. Casi de inmediato, esta se llamó la Ley China, porque los inmigrantes que vinieron fueron de esa nacionalidad, especialmente de la región china del Cantón. Domingo Elías era un acaudalado empresario que además tuvo participación activa en la vida política del país, y de hecho la ley china o chinesca aumentó muchísimo sus ganancias. Los que vinieron acá fundamentalmente de la provincia de Guangdong, que nosotros llamamos Cantón, pero también de Fujian, que es al costado, en el sur de China, ¿no?
Por eso es que la lengua que hablan acá es la lengua china cantonesa. Por eso la comida que comen acá es la comida china cantonesa, la que nosotros estamos acostumbrados. A los inmigrantes chinos en el Perú se les llamó culíes. Es una palabra utilizada de manera más amplia y que no fueron solamente chinos, ¿no? Hubo culíes de la India, que también fueron a otras partes de América, ¿no? Traídos por los ingleses. También hubo culíes filipinos, ¿no? Era un término que corresponde a una lengua bengalí, una lengua del Sri Lanka, al sur de la India, una islita. Entonces de por ahí venía la palabra que quería decir trabajador inmigrante, ¿no? Trabajador, lo que fue acá para todo uso. En 1849 llegó el primer grupo de inmigrantes chinos a nuestro país a bordo del barco danés Federico Guillermo. A lo largo de 25 años llegaron 100.000 ciudadanos chinos más, principalmente jóvenes y varones. Juan de Arona los describió como seres humanos de raza amarilla, de idioma extraño, de ropas holgadas y de llamativas trenzas que colgaban de sus nucas. Estos chinos fueron destinados a trabajar en latifundios costeños, productores de azúcar y de algodón, pero también participaron activamente en la extracción del guano y en la instalación de los rieles de los ferrocarriles. El viaje de China al Perú tardaba más de 120 días. Durante las 2 décadas de la inmigración masiva, miles de chinos murieron en los barcos debido al abuso de los capitanes y a la mala alimentación. No faltaron los casos de suicidio y de amotinamientos. Si bien existía un contrato de por medio, en la práctica se dio un régimen de semi-esclavitud. Los culíes adquirían deudas con sus patrones, sobre todo para completar la pobre ración alimenticia que se les asignaba. De esta manera, se prolongaba el tiempo de trabajo fijado en el contrato, que por lo general era de 8 años. Los contratos vienen en chino y en castellano, ¿no? Entonces les hacen firmar los contratos y luego los embarca. Estos llegan acá al Perú y en el puerto, vamos, son asignados, en muchos casos ya vienen asignados a un hacendado determinado, en otros casos no, son grandes cantidades de chinos que llegan, entonces van al remate. Claro, no se puede rematar chinos, como no se podía rematar negros, porque ya no había esclavitud. Entonces, ¿qué se hace? Se recurre a una pequeña artimaña, ¿no? Lo que se rematan son las contratas. En realidad se dice, yo no estoy vendiendo un negro, estoy vendiendo mi parte en este contrato. Lo concreto es que en esa época los trabajadores chinos fueron pieza clave en el crecimiento económico del país. Entre 1849 y 1874 llegaron 100.000 chinos que llamaban culíes, pues fueron destinados, lo principal fue a la agricultura, 80, 90%, 70%, después trajeron para las Islas Guaneras, que tampoco era un volumen numeroso, porque ahí hay una cantidad
limitada de requerimiento de mano de obra, ¿no? Vinieron también para la construcción de ferrocarriles con Henry Meigs. Infiernillo está plagado de ahí, de una serie de ideogramas chinos, de los que dejaron su vida en la construcción del ferrocarril. Las condiciones de trabajo fueron pésimas. Con un idioma y cultura distintos, los súbditos del Celeste Imperio padecieron maltratos por parte de los hacendados. En nuestro país, los prejuicios heredados del pasado virreinal estaban todavía muy arraigados. Los chinos fueron discriminados por su origen étnico y su humilde condición laboral. Los engrietaban, los hacían dormir en galpones, ¿ya? Les quitaban su documentación, pero lo único que no negociable para los chinitos era su porción de arroz. Porción de arroz era aproximadamente medio kilo diario. Entonces lo que hacían era, al apuntarlos en el registro de la hacienda, les cambiaban el nombre y les cambiaban el apellido. Nombre le ponían lo primero que se les ocurría, Juan, Pedro, lo que fuera, ¿no es cierto? Y el apellido ahí también variaba, a veces era inventado un apellido, otras veces le ponían el apellido del dueño de la hacienda. Ante los evidentes abusos, en 1855 se prohibió momentáneamente la importación de mano de obra de Macao. Sin embargo, esta continuaría con algunas restricciones. Son todos empresarios privados, digamos, que organizan este comercio que se va a convertir en un comercio de chinos, es una cosa terrible, pero es así. Y esto se va a mantener así prácticamente sin discusión por el gobierno hasta el año 1855, en que Castilla da algunas disposiciones por las cuales se prohíbe que se traiga chinos para trabajar en las Islas Guaneras. El trabajo en las Islas Guaneras era mortal, era realmente tremendo. Entonces se prohíbe esto, ¿no? Y ya solamente pueden venir a trabajar en el campo. En el siglo XIX, los culíes cuando morían no podían ser enterrados en cementerios formales porque no eran católicos. Entonces se les enterraba en los alrededores de las haciendas, algunas veces en huacas prehispánicas que quedaban dentro del territorio de estas haciendas. En el año 2002 se hizo un descubrimiento impresionante. Se encontró el cuerpo de un culí enterrado en la isla de San Lorenzo. A su lado se encontró una bolsa donde él guardaba sus cositas. Habían monedas, peines y palitos chinos. Pero lo más curioso de este hallazgo es que se encontró el contrato de trabajo entre este ciudadano chino llamado Li Yu y el empresario Domingo Elías, fechado en 1855, quinto año del emperador Xian Feng. Algunos análisis revelaron después que este cuerpo se hallaba en un fragilísimo estado de salud. Sus contratos, muchos chinos dejaron sus trabajos en el campo y pasaron a la ciudad. En Lima se dedicaron al comercio minorista y a la cocina. Con clara vocación mercantil, se agruparon en las cercanías del Mercado Central, que había sido creado por Ramón Castilla en 1859. Eran momentos de expansión económica debido a la exportación del guano.
el presidente Ramón Castilla empezó a edificar lo que era el mercado central de Lima, ¿no? En terrenos que eran antiguamente del Monasterio de la Concepción. Entonces, los primeros chinos que obtenían ya la libertad de sus contratas, hay referencias desde 1853 que ya se empiezan a ubicar en los entornos del barrio chino, ¿no? Estableciendo fondas, estableciendo restaurantes que fueron rápidamente aceptados por la comunidad local por su bajo precio y por ser una comida novedosa, ¿no? Entonces compartían espacio con otras comunidades de migrantes como los franceses y los italianos. En el centro de Lima se establecieron médicos y boticarios chinos. Pusieron negocios, pequeños negocios en el barrio chino, ¿no? Habían también, lo que llegaron también, que eran gente importante, eran médicos, o sea, médicos chinos, de la medicina china. Estos médicos en realidad al principio fueron prohibidos porque la Universidad de San Marcos pidió al gobierno que prohibiera el ejercicio de médicos que no eran realmente médicos, decía, porque claro, no seguían los patrones de la medicina occidental, digamos. Pero finalmente, felizmente, además después de un par de años creo que hubo esta discusión, se les autorizó para que ellos pudieran ejercer la medicina. En 1872 ocurrió un escándalo internacional. Un barco peruano que transportaba culíes desde Macao fue detenido en el puerto japonés de Yokohama. Un inmigrante chino escapó del buque y se presentó ante las autoridades japonesas quejándose del maltrato al que era sometido. El gobierno peruano se vio obligado a modificar sus leyes de inmigración y envió una misión diplomática a China, encabezada por el capitán Aurelio García y García. En junio de 1874 se firmó en Tientsin, China, el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, primer tratado entre China y el Perú. Por este acuerdo se suprimió la importación de culíes. A partir de entonces, llegarían al Perú migrantes chinos con mayor grado de instrucción. El impedimento viene por mayores exigencias de Inglaterra, que exige a Portugal, porque los chinos salían de Macao, que era colonia portuguesa desde el siglo XVI, y exige a China que no haya más ese tráfico. Y ahí acaba el tráfico de culíes en apariencia. Con ese tratado se cambió mucho la situación, ¿no? Y entonces ya los chinos comenzaron a dejar las haciendas en algunos casos y a tomar dos tipos de negocios. Unos tomaban un negocio de, digamos, de vender cualquier tipo de cosas que necesitaba la hacienda en la que había trabajado. Las comunidades chinas en el Perú formaron asociaciones de carácter étnico, religioso y comercial. Estas se agruparon en torno a la Sociedad Central de Beneficencia China, lugar que hasta hoy subsiste en el barrio chino. Los chinos tenían mucha necesidad de esta asociación de apoyo mutuo y por tanto crearon ellos estas sociedades de apoyo mutuo, dentro de las cuales habían estos templos que ellos practicaban, pues, ¿no? Todavía su religión, adoraban a sus dioses, etcétera. Entonces, estas evidencias hay en todo el Perú, ¿no? Generalmente y en la mayoría en la costa, pero también hay en la sierra. Siempre tuve curiosidad de venir a este lugar, el templo de la sociedad Tunsin. Está ubicado en la cuadra 9 del Jirau Blanca, bastante cerca a la calle Capón. Esta sociedad fue fundada en 1868 y este templo es una verdadera joya en pleno centro de Lima.
Este es el altar de Quan Quon, un guerrero cantonés elevado a la santidad, protector del hogar, el comercio y la justicia. El recientemente fallecido historiador Miguel Martí Corena descubrió en el archivo arzobispal de Lima un documento de finales del siglo XIX, en el que se señalaba que en la Lima católica de entonces convivían las fiestas religiosas católicas, por supuesto, con fiestas religiosas y procesiones chinas. Esta es el anda de Quan Quon. Con el paso del tiempo, en varios lugares del Perú, se empezó a adorar, a homenajear a Quan Quon, pero con un nombre católico, San Acón. Y eso es un clarísimo ejemplo de sincretismo, es decir, de la fusión o la simbiosis de dos religiones. En 1879 estalló la guerra con Chile. La colonia china colaboró económicamente en la defensa del Perú. Esta comunidad que ya estaba pues establecida y era fuerte y tenía fondos de ayuda mutuos, también ayudó a la causa peruana en la guerra con Chile. Fue la comunidad que más aportó económicamente para la defensa de la ciudad. Cuando las tropas chilenas avanzaron sobre Lima, desde su desembarco en las playas del sur hasta su llegada a la capital, recibieron el apoyo de miles de culíes chinos, resentidos por la miserable vida que llevaban en las haciendas. Los chinos colaboraron como cargadores, enterradores de cadáveres, cocineros, guías e informantes. Eso es un tema sobre el que se ha escrito mucho y sobre el que se han escrito también medias verdades, ¿no? Porque si bien es cierto, hubo un apoyo por parte de los chinos que estaban pues semi-esclavizados en las haciendas, ¿no? Con un régimen oprobioso, y que Lynch al invadir pues las haciendas correspondientes los libera y se aprovecha esta circunstancia para ganarse a su causa a los chinos que estaban ahí, ¿no? Eso fue muy diferente con los chinos que ya estaban asentados en Lima. El jefe del ejército chileno, Patricio Lynch, tenía ya experiencia en el trato con poblaciones chinas. Lynch y otros oficiales del ejército invasor habían tenido una experiencia previa, ¿no? Porque ellos habían servido a las fuerzas británicas en la guerra del opio, entonces dominaban el idioma y fue fácil para ellos ganarse a su causa a muchos de los chinos. El comportamiento de los inmigrantes chinos de las haciendas provocó el malestar de los peruanos, que emprendieron una campaña violenta contra ellos y sus propiedades. En enero de 1881, el ejército chileno ocupó Lima. Lima estuvo tomada por casi 3 años, de 1881 hasta 1884, y en ese lapso de tiempo toda la comunidad, incluida la comunidad china, sufrieron pues diversos acontecimientos, ¿no? Muchos abusos en contra de la población civil. Hay registrados casos de chinos que fueron también castigados por el ejército invasor por negarse a colaborar con lo que ellos les pedían, ¿no? O por haber también tratado de defender a algunos compatriotas que estaban siendo maltratados, ¿no?
Concluida la guerra en 1884, el gobierno imperial chino envió su primer diplomático al Perú, el consejero Shen Chauru. En el siglo XX, la colonia china se fue fortaleciendo en el Perú. Y gran parte se quedó en el Perú, ¿no? Y envejecieron acá y crearon instituciones y se casaron con peruanas y tuvieron hijos peruanos, chino-peruanos, ¿no? Y comenzaron a construir instituciones, los culíes estoy hablando. Después viene la continuación de otras migraciones que sí también lo que hacen es continuar con lo que ya han construido, ¿no? Tuzán son los descendientes de chinos nacidos en el Perú. Es una sola denominación, no de primera, segunda, tercera generación, ¿no? Yo soy una clara representante porque mis padres vinieron al Perú. Mi padre vino en el año 29 y mi madre en el año 50. Y ellos son de Cantón. A fines del siglo XIX, la colectividad china se preocupó en crear escuelas peruano-chinas, donde los hijos de inmigrantes estudiasen sin dejar de lado sus raíces. Así, se fundaron los colegios Chunghua y Sanmin, que funcionaron en el barrio chino de Lima. En los años 60, ambos colegios se fusionaron y se trasladaron a Breña. La nueva institución se fundó en 1962 y fue llamada Escuela Mixta Particular 10 de octubre. Esta emblemática institución se expandió aún más y construyó su nueva sede en San Miguel. Hoy, sus alumnos siguen cultivando la milenaria tradición ancestral china. Los inmigrantes chinos también llegaron a la selva peruana. Entre mediados del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, se formaron colonias chinas en Chanchamayo e Iquitos. Según el historiador Juan Carlos Lacerna, fueron los chinos quienes por iniciativa individual emprendieron el periplo hacia la montaña, jugando un destacado rol en la construcción del espacio regional amazónico. En el Perú, los chinos demostraron su capacidad de trabajo y ahorro. Sus pequeños negocios prosperaron año tras año. Sus empresas estaban basadas en la unión familiar y el respeto por los ancianos. Con pocos capitales instalaban negocios. Pocos capitales, pero a veces en lo que ahora llamamos juntas entre nosotros, ¿no? Que reunían gente del mismo sitio y decían, ya te prestamos plata y nos pagas. Digamos, 20, 30, tú tenías tu capital y podías poner comercio. Confucio, el maestro de la filosofía china, hace 2500 años, que dijo, el desarrollo de un pueblo, el progreso de una nación, tiene dos herramientas fundamentales, la educación y la familia. La educación formando buenas personas y la familia porque es el ejemplo. Los primeros y grandes maestros son los padres y la primera gran escuela es la casa. En 1921 se celebró el centenario de nuestra independencia y colonias de varios países que vivían aquí en el Perú nos hicieron regalos. Les he contado antes, ¿no? Por ejemplo, los italianos nos regalaron el Museo de Arte Italiano, los españoles
el arco morisco. Los japoneses, esa estatua de Manco Cápac, que es en la Plaza Manco Cápac, en La Victoria, y los chinos nos regalaron esta hermosa fuente monumental que mandaron a hacer a Italia. Esa fuente estuvo aquí siempre, en el Parque de la Exposición. En la parte superior se representa una alegoría de la fraternidad de los pueblos. Hermosa, ¿no? Otros obsequios de la colonia china fueron las esculturas El Trabajo y Las Llamas, otorgadas a la ciudad de Lima en 1938, en su cuarto centenario de fundación. Estas esculturas se ubican actualmente en el Paseo de los Héroes Navales, Uruguay. El más representativo futbolista que tiene la comunidad china es Cochoy, ¿no? Cochoy logra jugar el Mundial de 1930, ¿no? Y él también pues era Tuzán y llegó a ser capitán de Alianza Lima, donde obtuvo varios títulos a nivel local. Pero sin duda la mención deportiva más destacada corresponde. Hemos venido hasta la casona de San Marcos para hablar de algunos de los más destacados intelectuales chino-peruanos. Me gustaría empezar con Pedro Zulen. Pedro Zulen fue hijo de chino y mestiza y nació en Lima en 1889. Estudió Ciencias y Letras en la Universidad de San Marcos y Filosofía y Psicología en Harvard, en Estados Unidos. Pedro Zulen fue además un gran defensor de la población indígena, estuvo siempre comprometido con esa causa. Y aquí, en la universidad, trabajó en la biblioteca, la misma que actualizó y modernizó. Entre sus ayudantes estaba nada menos que Jorge Basadre, el destacadísimo historiador tacneño. Mencionó a Zulen reconociendo que fue uno de sus maestros. Y dijo además que en el mundo intelectual, Zulen no fue un minero encorvado ni un agricultor humilde, sino un activo escalador de montañas. Pedro Zulen es uno de los intelectuales más destacados del inicio del siglo XX, ¿no? Pedro Zulen no solamente es filósofo de formación en la Universidad de San Marcos, sino que también es uno de los primeros peruanos en estudiar bibliotecología, ¿no? En Harvard. Asimismo estudia también filosofía y jurisprudencia también en San Marcos. Zulen también es recordado porque él es el fundador de la Asociación Pro Indígena, ¿no? Que es una de las pioneras en la defensa pues, de la población indígena peruana, ¿no? de los campesinos peruanos. Otro destacado intelectual chino-peruano, hijo de cantoneses, fue Emilio Choi, nacido en el Callao en 1915. Él fue un científico social autodidacta y sus trabajos fueron muy relevantes en los campos de la antropología, la economía y la historia. Grandes intelectuales de nuestro país como Luis Guillermo Lumbreras y Pablo Macera reconocen en Choi a uno de sus maestros. Otros destacados representantes de la colonia china fueron el filósofo Víctor Lee Carrillo, el lingüista Eugenio Chang y la arqueóloga Rosa Fung. Rosa Fung tiene el gran mérito de ser una de las primeras mujeres, ¿no?, exponentes de la arqueología peruana. Los grandes aportes que ella tenía en la arqueología peruana es sus grandes investigaciones de los sitios tempranos de la costa del Perú.
1931 se emitió el primer número de una revista dirigida a la colonia china, Oriental. Esta publicación se mantiene vigente hasta el día de hoy. Dos primos se juntaron en el año 1931, uno era abogado, el otro era recién ingresante de la Universidad Católica, y decidieron realizar una revista que no había en la comunidad. Solamente en la comunidad existían los periódicos Ban Xin Po y La Voz de la Colonia China, ambos escritos en idioma chino. A mediados del siglo XX, la colectividad china ya participaba en eventos sociales como los carnavales. Por su parte, los peruanos nos interesamos en su horóscopo y en la celebración del Año Nuevo Chino. La escritura no se parece en nada a la nuestra occidental, ¿no? Nosotros escribimos por letras, tenemos 28 letras y las letras las vamos uniendo en sílabas que dan lugar a sonidos, ¿no es cierto? Los ideogramas chinos no son letras, son ideogramas, es decir, representan algo. Por ejemplo, un hombre, ¿no es cierto?, se dice, es como una Y al revés, ¿no? Hombre por los dos pies y la parte levantada, ¿eh? Es un dibujito y eso significa hombre, no significa, no hay que buscar H o no, significa hombre. Si nosotros queremos decir que ese hombre está preso, pues lo encerramos en un cuadrado, le ponemos 4 rayitas alrededor y ese hombre es hombre preso. A inicios del siglo XX, en el barrio chino de Lima, podíamos encontrar imprentas de periódicos, un pequeño teatro, fumaderos de opio, casas de juego, tiendas, templos y fondas. La calle más famosa del barrio chino fue, y sigue siendo, Capón, nombre que adquirió desde tiempos coloniales, debido a que en ese lugar se caponaban, es decir, se castraban cerdos. Como hemos visto, los primeros inmigrantes chinos llegaron a nuestro país para trabajar en las haciendas de la costa, en la construcción de ferrocarriles y en la extracción del guano. A mediados del siglo XIX ya pueden encontrarse concentraciones importantes de chinos, especialmente en los alrededores de la calle Capón, que es donde estoy en este momento. En este lugar compartieron espacio un tanto hacinados con peruanos y otros extranjeros. Ustedes saben que hay barrios chinos importantes en distintos lugares del mundo. Probablemente el más emblemático sea el Chinatown de Nueva York. Pero también están el de San Francisco, el de Vancouver, el de Londres, por ejemplo. Desde luego, en Latinoamérica, nuestro barrio chino destaca. El punto central para su inicio es la conocida como la calle Capón hasta el día de hoy, ¿no?, que lo podemos apreciar, y antiguamente fue también el callejón Otaiza, ¿no?, que fue derribado por Billinghurst en la década del 10 del siglo pasado, ¿no? Y en el callejón Otaiza pues había, por referencia, cerca de 2.000 inmigrantes chinos viviendo, lo cual hacía que este barrio fuera prácticamente una ebullición de la presencia de esta comunidad. El arco chino se levantó cuando Eduardo Chachi Dibós era alcalde de Lima. Se trató de un obsequio de la colonia china en cooperación con el gobierno de Taiwán. El arco chino es, al igual que lo que existe en muchas otras latitudes en el mundo,
un regalo de la comunidad china al Perú por los 150 años de la conmemoración de su independencia nacional en 1971, ¿no? Representa pues la hermandad de ambos pueblos y en su parte superior lleva un mensaje que es Tianxia Weidong, que significa bajo el mismo cielo todos somos iguales. Ese barrio chino ha sido remodelado en 2 ocasiones. Primero, en 1971, cuando se construyó el Arco Chino, y luego en 1999, conmemorando el sesquicentenario, es decir, los 150 años de la inmigración china al Perú. En esa ocasión se le agregaron algunos detalles de arquitectura oriental, como vemos por aquí, y además la calle Capón se volvió un paseo peatonal, adornado con las imágenes de los animales del horóscopo chino. Siempre ha sido pujante, un barrio en donde todo el mundo cae, porque todos los de provincia vienen a comprar, porque aquí los precios son más baratos, los mayoristas están acá afincados, inclusive, aunque muchos de ellos ya no viven en esta zona, trabajan acá. Entonces, todos llegan a venir al barrio chino. Y, por ejemplo, el festejo del Año Nuevo, en donde están los dragones, que es una costumbre netamente china, de poner la lechuga y un sobrecito rojo. La lechuga es para que nos dé un año más próspero, porque trae la buena suerte, porque choy, que es lechuga, que es verdura en chino, también significa suerte, y se pone un sobre rojo, que es la propina para todos los danzos. Los chinos varones que llegaron a nuestro país a mediados del siglo XIX eran muy aficionados a la cocina. Y es así que cuando dejaron de trabajar en las haciendas, comenzaron a poner pequeños restaurantes o fondas donde se servía comida y ganaron fama de buenos cocineros. Poco a poco su cocina se fue mezclando con nuestros ingredientes y así nació la cocina chino-peruana, el chifa, el rico chifa que tanto nos gusta. Según la versión más aceptada, la palabra chifa nace del vocablo de origen cantonés chi pan, que quiere decir comer arroz. Platos emblemáticos de nuestra cocina peruana, como el lomo saltado, por ejemplo, tienen origen en platos de la cocina. El arroz chaufa, pero el arroz chaufa, tal como lo comemos ya es peruano. Lo comemos en casa. Bueno, hay el aeropuerto, que es transformación de eso, ¿no? Pero eso nos llevó la comida china, ¿no? Que no sabemos comer mucho en el Perú. Siempre comemos lo mismo, sopa guantán, guantán frito, tallarines saltados, inevitable para distintos sectores sociales el arroz chaufa. Para la historiadora Milagros Locke, el mayor aporte de la inmigración china al Perú fue dotarlo de empresarios. Ejemplo de ello son el Consorcio Wong y la compañía comercial Hong Kong. Erasmo Wong, ¿no? Con su familia, que empezó con una pequeña bodega y se convirtió en un ícono tan importante que hasta hace que los desfiles el 18 de julio salgan por las calles, ¿no? Como algo ya nacional, ¿no? La gente lo espera, ¿no? Creo que hay muchos grupos y empresarios chinos que están en el Perú y que son peruanos, que se sienten orgullosos de sus ancestros, pero felices de estar acá en el Perú, que es una tierra bendita. En el siglo XXI, China ha dado pasos agigantados para llegar a convertirse en potencia mundial. Hoy, ciudadanos chinos de diversas regiones llegan al Perú y reproducen la larga tradición de integración que existe entre ambos países. En 1999 se creó la Asociación Peruano-China, que tiene como misión preservar y difundir los principios, costumbres y cultura china en nuestro país. Como bien dice la arqueóloga Li Jing,
Es un deber de peruanos y chinos conservar el patrimonio dejado por las diversas generaciones de inmigrantes chinos desde hace 165 años. Hacerlo es una forma de valorar el esfuerzo de miles de inmigrantes que contribuyeron al desarrollo del Perú e hicieron suyo nuestro país. Como dice el antropólogo Humberto Rodríguez Pastor, los chinos han chinizado nuestro país, ampliando y remodelando nuestra cultura y nuestra identidad. Nos han impregnado de su civilización milenaria y también, de hecho, cargamos parte de su carga genética. Además, y esto es espectacular, su comida se fusionó con la nuestra, creando nuestro querido y maravilloso chifa, ese chifita del que disfrutamos tanto, con su gaseosita más. Nos vemos en la próxima.